Sí, sí. ¿Ya? Bueno, buenos días. Gracias por asistir a la convocatoria de la rueda de prensa. Voy a intentarles hacer un resumen, o voy a intentaros hacer un resumen con todos los datos prácticamente que tenemos sobre la celebración de la conferencia política. El sábado 25 celebraremos la primera conferencia política del PSOE de Extremadura. Quisiera comenzar, como siempre, haciendo una aclaración de qué es una conferencia, para qué sirve y, sobre todo, diferenciarla claramente de otro tipo de actividades y cuestiones que dentro de nuestra organización hacemos. Cuando vamos a un congreso, lo que hacemos fundamentalmente es, primero, evaluar la vida de la anterior ejecutiva, da igual que sea a nivel federal, regional, provincial o municipal, que es como se llaman ahora. Evaluamos lo que ha hecho la anterior dirección, evaluamos el periodo de tiempo que ha durado ese periodo, o sea, ese trabajo, y nos ponemos a trabajar para los siguientes 4 o 5 años. Volvemos a elegir una nueva ejecutiva y llevamos unas ponencias que lo que tratan fundamentalmente es de la vida organizativa del partido, de la vida orgánica y de cómo trasladamos esa vida orgánica a todas las actuaciones en el resto de las cuestiones. Eso es lo que hacemos en un congreso. Aquí en Extremadura se ha dado otro elemento, que es el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, donde se ha llegado a acuerdos con las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales. Ese sería el acuerdo, el pacto social, y ese pacto se transformó en político cuando pasó por la Cámara de Representación de los extremeños, que es el Parlamento, que es la Asamblea de Extremadura. Ese era el pacto político, social y político, y ese pacto tenía cuestiones que tampoco iban a ser tratadas en la conferencia. Y al final nosotros llegamos a la conferencia política. Hemos dejado a un lado la parte orgánica, hemos dejado a otro lado los acuerdos sociales y políticos y llegamos a una especie de declaración y de contrato con la ciudadanía. De eso trata la conferencia política. Trata fundamentalmente de buscar la complicidad de absolutamente todos los sectores sociales, porque por un lado nosotros somos un partido político, somos una organización que tiene una estructura y tiene una vida interna, pero también hay que tener en cuenta que nos presentamos a unas elecciones. Y desde el momento que una organización se presenta a unas elecciones, sabe que si gana tiene que gobernar para los de dentro y para los de fuera. Tiene que gobernar para los que le han votado y también para los que no le han votado. Y en el caso de que no gane, esa organización política también tiene la obligación de escuchar a aquellos que, aunque no tengan nada que ver con ellos, pero sin embargo sí le están demandando cosas. Como organización política y como lógicamente se presenta a elecciones, tenemos que atender las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero es que además nosotros estamos convencidos, siempre lo hemos estado. Lo que pasa es que en otros tiempos el Partido Socialista se ha tenido que dedicar a consolidar la organización dentro del territorio, dentro de nuestro país y dentro de Europa, y ahora estamos en una vía diferente. Estamos en una vía donde el partido hace su vida interna, pero también, de alguna manera, busca el asidero, busca la complicidad, busca el que esa sociedad que te rodea, que te vota o que no te vota, pero que entienda cuáles son nuestras ideas y, sobre todo, que nosotros entendamos cuáles son sus demandas y hacerlas nuestras. Fundamentalmente, la conferencia política va a tratar, como siempre hemos dicho, de establecer una serie de líneas ideológicas y filosóficas, pero siempre intentando dar respuesta a las demandas de la sociedad. Como saben, tenemos 4 grupos diferenciados, que son las 4 comisiones. Hay una parte, digamos, teórica, que es el bloque A, que está dividido en 2 comisiones. La primera habla de política y ciudadanía y la segunda habla de los socialistas en Extremadura, un nuevo modelo. Y después hay una parte práctica, que son las otras 2 comisiones, que es la aplicación práctica de todo lo que hemos venido hablando este tiempo en un modelo social y en un modelo económico. De hecho, cuando hablamos, después les daré los datos, cuando hablamos de las enmiendas que se han presentado a este documento, que no deja de ser sorprendente porque han pasado de 1000 el número de enmiendas que se ha presentado, y en un principio puede decir, bueno, el documento ha necesitado de mejora. Yo creo que en el fondo el documento era el que era un documento muy abierto, donde han participado las agrupaciones del partido, las asambleas comarcales, han participado las fundaciones y las organizaciones de fuera que han querido colaborar, pero al final
en el último momento, no es que se haya enmendado porque haya habido que mejorar mucho, sino yo estoy convencido de que nuestros militantes lo que han hecho ni más ni menos es aportar su grano de arena y por eso el número de enmiendas ha sido realmente espectacular. Ya les digo que más de 1000 enmiendas. Y las enmiendas a estos 4 bloques, por hacerles referencia a cuestiones, no son novedosas, pero sí son a veces sorprendentes. Las fundaciones, las organizaciones, están preocupadas porque los políticos, efectivamente hay que aclarar que no todos los políticos son iguales. Y de hecho hay una referencia que me parece importante que dice en el futuro los políticos deben ser un referente para la sociedad y no un problema ni un incordio. Eso lo dice gente de fuera, no lo dice gente dentro de la organización. Y gente dentro de la organización siempre se mueven en torno a que tiene que haber cada día más transparencia en la gestión, tiene que haber, y la ideología debe ser la base de actuaciones presentes y futuras, y que los valores y principios socialistas deben diferenciarlos positivamente del resto de otras políticas. Con carácter general, siempre se han ido repitiendo a lo largo de los documentos y a lo largo de las enmiendas, pues el impulso que hay que dar en Extremadura a un modelo social y a un modelo económico y productivo basado en el equilibrio, en la sostenibilidad y en el reparto de recursos de forma solidaria. Y yo quisiera hacer referencia, antes de darle los datos, que digamos, a lo largo de todo el recorrido, ahora va a ser un año que empezamos con los trabajos de la conferencia política, siempre ha habido 2 elementos que hemos puesto encima de la mesa. Mejor dicho, 3. Participación, igualdad y libertad. Bueno, pues fue una idea, a lo mejor son palabras muy manidas y muy repetidas, pero es cierto que cuando se llegó a intentar definir qué debería ser la conferencia política en cuanto al modelo de trabajo de dentro y de fuera, siempre repetíamos que debía de ser participativo, y lo hemos yo creo que pasado con creces, que debería de darse en un modelo igual, y lo hemos hecho en un modelo igual, hasta el punto de que los compañeros, las compañeras, la gente que va a venir de fundaciones y de organizaciones vienen en la misma categoría que vienen nuestros militantes, vienen como delegados, y todos tienen voz y voto dentro de cada comisión, dentro del plenario, y todos van a poder asistir como si fueran o dejaran de ser militantes en cada una de las actividades paralelas. Por lo tanto, lo de la igualdad se ha cumplido. Y lo del tema de la libertad no era tampoco por soltar la palabrita encima de la mesa, es que efectivamente se ha actuado en libertad, hasta el punto que el documento solo ha llegado a las agrupaciones pues 2 o 3 días antes de empezar el periodo de enmienda, porque lo que queríamos es que los compañeros, las compañeras, la gente de fuera aportara cuestiones libremente, y después ya dentro del comité de redacción pues intentaríamos de alguna manera que todo tuviera sentido, pero de entrada que cada uno pudiera contar realmente lo que quisiera contar. En el tema de la igualdad, además, hemos llegado a la conclusión, a lo largo de este todo recorrido, que la igualdad es ese elemento que diferencia fundamentalmente a la socialdemocracia del liberalismo. Y paso a darle datos más concretos. Vamos a tener de las organizaciones sectoriales alrededor de 18 delegados, Juventudes Socialistas aportará 7 delegados, las asambleas comarcales aportan unos 160 delegados, 295 que son miembros natos por ser miembros del comité regional. No nos olvidemos que la conferencia política es una actuación más de las actividades de esta comisión ejecutiva regional y, por lo tanto, es algo que forma parte de una actividad, ni más ni menos, dentro de este último congreso en adelante. Y miembros de las comisiones ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres, alrededor de 29. Es decir, de dentro de la organización nos vamos a encontrar, de dentro y de fuera, con una media de... nos quedan todavía algunos datos que contrastar, pero podemos hablar en torno a los 525 delegados. Después